En el libro de Juan capítulo 3 encontramos la historia de Jesús y Nicodemo, donde Dios nos enseña cómo el hombre puede nacer de nuevo a pesar de su condición. ¿Quién era Nicodemo? Es el nombre de un judío que aparece en el Nuevo Testamento, importante por ser el protagonista de un profundo diálogo con Jesucristo. Según el Evangelio de San Juan, Nicodemo era un rico fariseo, maestro en Israel y miembro del Sanedrín. De él añade que era principal entre los judíos. Este hecho hace que sea muy apreciado entre los cristianos. En Juan capítulo 3 versículo del 2 al 3 dice: Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Como se menciona en el versículo 2, Nicodemo le dice a Jesús, Rabí. La expresión que utiliza es una palabra de origen hebreo, que significa mi maestro. Ahora veamos. Nicodemo está reconociendo a Jesús como un enviado de Dios por las señales y porque Dios está con él. No obstante, no lo reconoce como el Mesías y Salvador. Piensa que es otro maestro más o un profeta más, a lo que Jesús responde en el versículo 3. Hay que nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Nicodemo había nacido en Israel teniendo como ancestro a Abraham, lo que posiblemente lo hacía ver como un hombre justo que no necesitaba de nada y mucho menos de un Salvador, y muy probablemente pensaba que estaba bien con Dios. En Job capítulo 14 versículo 4 dice: ¿Quién hará limpio lo inmundo? Nadie. A pesar de que Nicodemo se consideraba justo, en el pasaje de Job Dios muestra que nadie se puede justificar ante Dios, a pesar de que haya nacido en Israel y que su descendencia venga de Abraham. En Juan capítulo 3 versículo del 4 al 7 dice: Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, o es necesario nacer de nuevo. Lo dicho hasta aquí supone que Nicodemo no estaba entendiendo lo que Jesús le quería transmitir, ya que estaba pensando cómo volver al vientre de la madre para poder nacer de nuevo. Para comprender mejor esta actitud, se debe considerar que Nicodemo estaba separado de Dios, y es por ello que no estaba entendiendo nada de lo que Jesús le hablaba. Jesús respondió: hay que nacer de agua y del Espíritu para entrar en el reino de Dios. ¿Qué significa esto? ¿Dónde lo quería llevar Jesús? Ahora veamos. Jesús está llevando a Nicodemo al ámbito espiritual. En Isaías capítulo 55, versículos 10 y 11 dice: Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Conviene subrayar que el agua, como lo menciona el texto, se refiere a la palabra de Dios, la cual es enviada con el propósito de llegar a las personas, de ser transformadas y cambiadas. Aunque Nicodemo era un maestro entre los fariseos y enseñaba la palabra de Dios, no era suficiente puesto que había que nacer de espíritu. Ahora veamos. En Job capítulo 32, 8 dice: Pero hay un espíritu en el hombre y el soplo del Todopoderoso le da entendimiento. Es necesario recalcar que Dios da el entendimiento al hombre, ya que su espíritu es el autor de las escrituras y es el único que le puede dar sentido y la correcta interpretación. Es decir, nos lleva a conocer a Dios a través de su palabra para dar sentido y propósito al hombre, desde el conocimiento y el entendimiento. La idea aquí es nacer no solo del agua, sino también de espíritu, para llevar una vida plena alejada de la religiosidad, como la llevaba Nicodemo. Este es un claro ejemplo que Dios nos enseña en su palabra, donde nos quiere llevar a un encuentro de manera personal con Él. De manera que Jesús quiere llevar a Nicodemo a un encuentro y mostrar el camino correcto para salvarse. En Juan capítulo 3 versículos 16 y 17 dice: Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dios muestra su gran amor por el hombre a dar su Hijo en sacrificio para salvarnos, de manera que Nicodemo solo podía tener vida eterna creyendo en Jesús para nacer de nuevo, puesto que Él era el enviado de Dios a mostrar el camino de salvación y por el cual debemos de andar y así obtener vida eterna. Con esto concluyo con la historia de Jesús y Nicodemo. Espero que la información mostrada hasta aquí haya sido de aprendizaje para tu vida. Y si te gustó este video, compártelo en tus redes sociales y te invito a que te suscribas al canal para tener más videos como este. Hasta pronto.